justamente para Bueno, poder encarar espacios políticos y la política en Argentina con todo lo que esto conlleva. Justamente, bueno, en el día de la fecha hoy también se te ha visto acompañando en una, sí. bueno, que ha habido una reunión donde ha estado Sergio Massa, el señor Agustín Rossi, y Ujú. para lo que es este acompañamiento dentro de la fórmula presidencial que hay en Unión por la Patria de justamente Massa Rossi. Y queríamos Sí. entrar un poco en todo esto. ¿Qué significa hoy por hoy esta propuesta que está haciendo Unión por la Patria a nivel nacional y obviamente desde la ciudad de Buenos Aires el aporte que se hace, por ejemplo, de un espacio como Buenos Aires 3D? Bueno, la verdad que la fórmula de síntesis que ha propuesto el peronismo de Massa Rossi me parece que es ni más ni menos que una fórmula ganadora. Es una fórmula de consenso de sectores y también una fórmula ganadora en tanto y cuanto continuidad de determinadas políticas públicas, pero sobre todo ganadora de un futuro tranquilo, que es el que queremos la mayoría de los argentinos y argentinas, ¿no? Frente a propuestas de crispación, frente a propuestas de bronca, de odio que uno escucha en el resto de la oposición y de disparates como los que dice Javier Milei, la verdad es que el peronismo una vez más demuestra que tiene la capacidad de buscar una síntesis que interpele a la mayoría del pueblo argentino y sobre todo a ese pueblo trabajador, como bien veíamos hoy en la CGT, ¿no? La verdad que hoy la Confederación General del Trabajo recibía a la candidatura de síntesis, insisto, del peronismo, de Unión por la Patria, y la reconocía como su candidatura principal, ¿no? Y en espejo al esfuerzo que hace el movimiento obrero organizado para sostener la unidad, reconocía en Massa Rossi la fórmula de sostenimiento de la unidad del movimiento peronista, del movimiento nacional y popular y de sus aliados y aliadas para ofrecerle al pueblo argentino esto, consenso para transformar la Argentina, pero que sea un país de paz y de paz social en consecuencia. Me parece muy interesante lo que estás diciendo justamente ahora y en relación a lo que pasa de un lado y del otro, ¿no? En Uh este -huh. caso decimos que las propuestas que está haciendo, por ejemplo, Milei o Juntos por el Cambio no existen, ¿no? Porque en todo caso, Patricia Burrich lo que está diciendo en el último spot publicitario es que ellos vienen a terminar y a acabar, por ejemplo, con los piquetes, ¿no? Eh, Sí. y de golpe te Además, en un muestra la discurso, imagen. la verdad que la fuerza para aguantar los piquetes, Exacto. ¿no? Después Milei hablando de la posibilidad de dolarizar y si no de quemar el Banco Central. La verdad que yo creo que en algún punto subestiman al pueblo argentino, ¿no? El pueblo argentino, más allá de lo incómodo que puede encontrarse por la inflación o porque muchas cosas que todavía es un país que necesita seguir conquistando derechos, profundizar el modelo de desarrollo, etcétera, parece que también lo subestima cuando le dan propuestas de, bueno, vamos a dolarizar de la noche a la mañana, ¿no? Algo que es totalmente inviable o en todo caso es viable solamente para, ¿no?, el ABC1, ¿no? Los más ricos del país que ya tienen sus ahorros dolarizados, que ya pueden salir del país, que ya pueden vivir afuera, y no para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que cobran en pesos, que la pelean a diario y que a veces tienen 2 y 3 trabajos para llegar a fin de mes. Bueno, ese trabajador, esa trabajadora sabe muy bien que el camino para vivir mejor es el camino del desarrollo, es el camino de generación de empleo, es el camino de inversión pública con herramientas como el gasoducto, son las universidades públicas, es la inversión en ciencia y tecnología, y todo eso lo viene gestionando Sergio Massa, lo viene anunciando, promoviendo y defendiendo hace muchísimos años a Agustín Rossi, también como jefe del bloque del Frente para la Victoria, acompañándola a Cristina, también en su rol estratégico actual de jefe de gabinete, y de eso se tratan las próximas elecciones, ¿no? Dice, ¿construimos un país que dé futuro para todos y todas o solamente para el 1%? Delfina, ¿cómo estás? Acá Sebastián Reynoso te saluda. ¿Cómo Eh, estás, Sebastián? bien, bien, bien. Un poco acá estuvimos hablando y más que nada me gustaría preguntarte por ahí que te explayes un poquito. Sí. Por ahí no olvidar, ¿no?, que para la realización de políticas públicas, ¿no?, y más que nada con el tema de economía, tenemos una deuda, ¿no?, multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional que nos ha dejado Uh-huh. el gobierno de Macri. Más o menos un poco contar cómo impacta esto, porque por ahí hay muchas personas que todavía no Uh-huh. lo consideran y creo que es algo muy importante y aprovechando que estás hoy acá con Obvio. nosotros para
para preguntarte un poco de este tema. Bueno, la verdad que básicamente la deuda que el FMI le prestó a Mauricio Macri de unos 54.000 millones de dólares fue una deuda para financiar una timba financiera en la cual metieron a la Argentina entre el 2015 y el 2017, que le permitió a muchos venir, apostar en hacer negocios en la Argentina, especular en la Argentina y querer irse de un día para otro, ¿no? Esa timba financiera es realmente muy dañina e hizo que estemos pagando con sangre, sudor y lágrima del pueblo argentino los beneficios de unos pocos. Y lamentablemente en el capitalismo eso se puede hacer en términos, entre comillas, legales, ¿no? Por más que sea totalmente ilegítimo y en contra de la voluntad de las mayorías. Por eso es tan y tan importante que expliquemos las consecuencias de los modelos económicos neoliberales, de las propuestas de Juntos por el Cambio y de Milei, ¿no? Porque la realidad es que bajo un velo de legalidad se hacen destrozos en contra de las mayorías, ¿no? Entonces, se tomó esa deuda, en la cual ha sido otorgada en términos irregulares por parte del FMI, pero insisto, dentro de una falsa o de una construcción de legalidad en la Argentina que hace muy difícil también desconocerla, pero que nos ata de pies y manos a la hora de poder enfrentar situaciones como la que vivimos este año, que es la de una brutal sequía que la ha dejado la Argentina con menos de 20.000 millones de dólares en exportación de todo lo que es nuestro sector, de lo que llamamos principalmente de manufacturas de origen agropecuario, ¿no? Las MOA. Entonces, ese problema no lo pudimos solucionar y tenemos tanta dificultad sobre la estabilidad macroeconómica. Eso se ve en el precio del dólar paralelo, de los dólares financieros, de algunas corridas que además algunos aprovechan para dar, también porque nos dejaron endeudados de una manera totalmente irresponsable e innecesaria con el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, también nos obliga a tener unas negociaciones constantes con este organismo para poder negociar lo mejor a favor de las mayorías, ¿no? Cabe decir que este gobierno, a pesar del FMI, firmó la moratoria jubilatoria, lleva más de 45.000 jubilados y jubiladas que no iban a poder jubilarse, que Macri les había dado jubilaciones de segunda, entrando al sistema de jubilaciones y pensiones nacionales, con acceso a PAMI, con medicamentos pagos, con acceso a la salud y una jubilación digna, ¿no? Y a pesar del FMI también pudimos llevar adelante inversiones estratégicas que ya se inauguraron, como el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Y a pesar del FMI tenemos planes de obras, de vivienda, de infraestructura, pusimos la sexta ola en las escuelas. Entonces, la realidad es que necesitamos, sin lugar a dudas, que sea un gobierno que defienda la patria, el que pueda llevar adelante las renegociaciones necesarias con el Fondo Monetario Internacional. Macri es como un nene chiquito caprichoso, Sí, ¿no? tal Vino, cual. destruyó todo muy rápido, muy fácil. Bueno, ahora la casita de muñecas hay que armarla despacito y se tarda más, Que un poco ¿no? es la propuesta Entonces que ellos dicen la es... reconstrucción es más lenta, pero sin lugar a dudas es el camino que estamos adoptando el correcto. Y que ellos dicen de que devolver van a hacer lo mismo y mucho más rápido. Mira, nos está preguntando Patricia de Recoleta, que dice, para las mayores se nos hace muy difícil entender los mensajes de economía de Milei. Y en este caso te pregunta, para usted, doctora, ¿es coherente lo que dice? Te está preguntando Patricia de Recoleta. ¿Delphi? ¿Se nos cayó? ¿Delphi? Bueno, Perdón, sí, me había silenciado sin querer. ¿Me escuchan? perdón, sí, sí, sí. ¿Escuchaste la Sí, pregunta? sí, escuché Perfecto. perfectamente la pregunta de Patricia. Lo que es difícil de comprender de Milei es que son una lista de falacias, eh, como de un libro de cuentos, ¿no? Que lejos está de la realidad económica de la Argentina. Entonces, obvio que es difícil de entender, porque cualquier persona que le dicen quememos el Banco Central sabe que lo que quiere decir es que la plata que tiene en un banco no tiene seguro. Claro. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Que cuando dicen otros, tipo, aceptemos la economía bimonetaria, quiere decir que los bancos, por ejemplo, prestemos a cualquiera en dólares de cualquier condición, generando riesgos sistémicos muy importantes. Entonces, es un nivel de irresponsabilidad, ¿no? Que decir que el problema es que están en la emisión monetaria.
y que sobran los pesos. Sí. Y claro, cualquier persona mayor o no mayor sabe muy bien que los pesos que tiene en la mano no le alcanza para llegar a fin de No, tal mes. cual. Entonces, ¿cómo que sobran los pesos? Si a mí no me alcanzan. Claro. Entonces, en realidad lo que sobra, ¿no? Son los márgenes de beneficios de algunos pocos. A la mayoría de la gente no le alcanzan los pesos y lo que tenemos que ver es cómo generamos mejores trabajos, de mejores condiciones, con mejor poder adquisitivo de los salarios. Y un poco también de eso hablaba hoy Sergio Massa Sí. en la CGT, ¿no? No se trata solamente de controlar la inflación, sino también de llegar y discutir efectivamente ese 50-50, el 50% de participación de los salarios en el producto que, como bien sabemos, lo habíamos conquistado con Cristina Fernández de Kirchner en el 2015 y tenemos que hacer un camino muy importante para que vuelva a ser esa la distribución de la renta en nuestro país. Hola, ¿qué tal, Delfina? ¿Cómo estás? Federico Caramés te saluda por acá. Quería hacerte una preguntita, viendo el acto que vimos el otro día por los 20 años de Aerolíneas Argentinas. Sí. Muchas veces la oposición, cuando habla de economía, parece circunscribirse a una cuestión por ahí estrictamente teórica, con esto que vos venías hablando, y mientras las cuentas estén en orden, está todo bien, pero muchas veces esa mirada no se hace cargo de la realidad social. Digo, ¿es Obvio. compatible la idea de mantener las cuentas en orden y poder lograr un desarrollo inclusivo? Digo, un crecimiento con inclusión social. Mira, yo te lo quiero responder desde mi lugar como directora de una empresa pública. Yo soy directora del Banco de la Ciudad de Buenos Aires por la oposición, por el peronismo de la ciudad, pero en un directorio. Y por supuesto, el principal compromiso con el que trabajo cada día es para que la empresa cierre los números y tenga buenos balances, ¿sí? Entonces el compromiso siempre es que los números sean buenos y positivos. Ahora, eso no quita que uno tenga que tener una mirada de equidad social, solidaria y sobre todo de soberanía a la hora de gestionar recursos públicos y estratégicos del Estado, ¿no? Entonces uno no puede hablar exclusivamente de una aerolínea de bandera sin tener claro que eso, ahí también se habla de soberanía, o que no lo vas a ver en los números de Aerolíneas Argentinas, pero que cuando llega en un destino, por ejemplo, que no solamente llegue al Chaco a Resistencia, sino que tenga otro vuelo más a Chaco y que pueda ser un destino turístico, por ejemplo, el impenetrable de Chaco. ¿Por qué no? Donde tenemos comunidades indígenas, en donde podemos explotar un turismo también coherente y solidario y con conciencia ambiental en uno de nuestros parques nacionales más grandes o en Corrientes, ¿no? Digo, nuestro país es muy extenso, con riqueza, no solo por una cuestión de orgullo nacional, que también, porque eso es la patria, sino también porque la patria ahí es con las comunidades que sostienen esos territorios, con los argentinos y argentinas que viven en esas provincias, que quieren quedarse con arraigo en ese lugar y que además ofrecen muchas opciones y que nosotros tenemos mucho para explotar. Entonces, mirar nuestra aerolínea de banderas exclusivamente como una empresa que debería competir con una low cost, ¿no? Una empresa de bajo costo, me parece que sería un error garrafal. ¿Por qué? Porque eso no tiene perspectiva de desarrollo nacional en su conjunto y agregado, ¿no? Entonces, el Estado no solamente llega allí donde el mercado no llega, sino que también lo desafía, le da la vuelta, innova e impulsa un desarrollo económico nacional muchísimo más interesante del que ven solamente algunos en una hoja de balance. Y recordemos que en ese caso también Aerolíneas Argentinas fue la que trajo las vacunas del COVID en Argentina, fue también la que pudo traer a todos los argentinos que quedaron varados en el exterior. Le comentamos a la sociedad que estamos hablando a todos nuestros oyentes con Delfina Rossi, quien es directora del Banco Ciudad, aparte de ser economista, referente de Buenos Aires 3D. Hola Delfina, aprovecho para preguntarte, mi nombre es Liliana Muñoz. El programa pasado hablábamos de independencia económica, independencia energética y bueno, planteamos todos los problemas que nos rodean, pero también leí por ahí que se triplicó el número de dólares en el exterior, de nuestros dólares, están afuera, o sea, la gente pudo mandar al exterior dólares, es decir que no a todos les va mal, no, ahí no me incluyo, no a todos les va mal, pero te puedo preguntar desde tu óptica de economista, digamos, ¿se puede generar algún tipo de control y de
repatriación de esa plata que, digamos, podría solventar todos los gastos, todas las deudas, todos los agujeros que hay por ahí? Mira, yo no tengo el número, pero supongo que hablas de lo que se llama la FAE, que es la formación de activos externos. Ahí se contempla, ¿no? Digo, también las empresas que tienen actividad en nuestro país y tienen giro de utilidades y otros activos o que pagan deuda en el exterior, ¿no? Exacto. Digo, ahí también hay que considerar que nosotros estamos en un desequilibrio importante o tenemos la dificultad de poder gestionar lo que se llama la brecha cambiaria, ¿no? Entonces, todo lo que sea salida de dólares legales a un tipo de cambio diferencial entre el oficial y el paralelo parece atractivo. Lo que te quiero decir con esto, la mejor manera es tener una política que vaya orientada a cerrar la brecha cambiaria, pero al mismo tiempo, por supuesto, necesitamos seguir teniendo controles en los mercados de capitales para que no se vayan los dólares generados por los argentinos y las argentinas sin un objetivo, ¿no? Yo creo igualmente que, insisto, con un escenario con una proyección positiva de crecimiento económico, de generación de trabajo y de oportunidades de inversión en sectores estratégicos, ya no solo ligado al agro, sino también a la minería, al petróleo, a la petroquímica, a todo lo que es farmacéutica, industria del conocimiento de la Argentina, a todo el potencial que tenemos en recursos humanos, en capital humano, ligado a todo lo que es tecnología, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener muchas oportunidades para que se invierta en nuestro país y para que los argentinos y las argentinas que pueden hacerlo reinviertan sus recursos aquí, ¿no? De eso se trata el compromiso y yo creo que en eso Massa genera un consenso necesario para hablar con los sectores empresarios y el sector del movimiento obrero organizado para generar esas buenas condiciones y que la Argentina efectivamente no solo entre en un sendero de crecimiento económico, que eso lo viene haciendo en los últimos años, sino que sea este crecimiento con inclusión social y sobre todo que permita un cambio estructural, decimos los economistas, que esto quiere decir modificar de lleno ciertas estructuras para que no tengamos recurrentemente un 30-40% de pobreza, ¿sí? Para que nuestros pibes tengan una perspectiva de que no necesitas ser Dios para tener un laburo digno, ¿me entendés? Que estudiando, que yendo a una escuela técnica, que por ahí con un 6º año ya podés entrar de técnico en una empresa que te permita tener un sueldo, un aguinaldo y llegar dignamente a fin de mes. De eso se trata el proceso de desarrollo. Suena muy complejo, pero en realidad se trata de mejorarle la vida a todos y a cada uno de nosotros. Y de eso se trata para poder salir adelante, pero bueno, ya tenemos que despedirte y lo vamos a hacer con algo que te va a parecer, es un chiste malo, un chivo. No sé si te suena. Ahí estamos escuchando al chivo, que es que no solamente economista, todo lo que nombramos de Delfina Rossi, también tiene un programa de radio que casi me estaba olvidando. Totalmente, por esto lo de El Chivo Rossi. Los lunes de 12 a 14, que justamente lo conduce Delfina Rossi, aquí en Sónica, y se llama Esto no es joda. Exactamente. Aparte porque así que la próxima los llamo yo a todos ustedes. Totalmente. He sido, aparte de militar con Delphi, también hemos compartido un par de años la radio, el micrófono. De radio. Exactamente, que era con los Rossi, ni más ni menos que justamente con los dos Rossi. Delphi, nada, agradecerte muchísimo poder haber charlado un poco de todo esto, que es necesario seguir recordándole a la gente de qué lado está uno y de qué lado realmente se tiene que estar, como bien lo decías, para que salgamos todos en conjunto, toda la sociedad hacia adelante. Muchísimas gracias por este momento. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Un abrazo. Y aquí, por Referencias Cruzadas, a través de la RZ pasó quien es economista y directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi. Referencias Cruzadas.